año tenemos un nuevo trabajo y para él estamos dispuestos ya. Gloria al Señor, y va a hacer el estudio bíblico en un año. Gloria a Dios. Vamos a estudiar toda la palabra del Señor en un año. Es un reto muy grande porque hay muchísimo que estudiar, hay muchísimo que aprender, gloria a Dios, pero todos vamos a aprender. Y hay pastores dispuestos, hermanos dispuestos. Yo siento que este programa va a ser de mucha bendición por lo que hemos estado estudiando. Va a estar con nosotros y también, obviamente, nuestro hermano Alfredo Palacios. También nuestro hermano Marbel Avendaño, gloria a Dios, quien inicia hoy, gloria a Dios, hará el génesis de este programa. Gloria al Señor. Y también estará con nosotros el hermano Ramón Alfredo Martínez y todos nuestros hermanos pastores que también quieran estar, y líderes obviamente autorizados por sus pastores. Gloria a Dios, aleluya, también van a estar junto con nosotros, gloria a Dios. Y así como estuvimos también como tan alegres despidiendo el año y llegando a esa cima que fue leer la palabra de Dios en un año, gloria a Dios. Hubo momentos en que yo sentía que estábamos escalando fuertemente, y fue en los libros poéticos. Cuando llegamos a los libros poéticos, yo sentía que había una escalada muy fuerte que teníamos que llegar. Realmente que teníamos que surtir o que pasar, y fueron los libros de los profetas, gloria a Dios. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, sentí como que llegamos a un llano ya, algo como, no sé, tal vez como se sintió Moisés cuando subió al monte y el Señor le permitió ver la tierra prometida. Entonces, son cosas que sentí a medida que pasó toda esta experiencia, pero yo te invito, mi hermano y hermana, a que tengamos una nueva experiencia este año. Entonces, va a ser maravilloso estudiar el libro de todos los comienzos, porque el Señor quiere que nosotros sepamos de dónde venimos, gloria a Dios. Y por eso Él colocó el libro de Génesis, y allí Él nos archivó, se aseguró de archivar para nosotros cuál fue nuestro comienzo, porque el que sabe cuál fue su comienzo, sabe para dónde va, y el que sabe para dónde va, gloria a Dios, aleluya, le va muy bien. Entonces nosotros tenemos que afirmar nuestra identidad, y la podemos afirmar en este precioso libro que va a empezar a desglosar nuestro hermano Marbel Avendaño en los capítulos 1, 2 y 3. Entonces, sin más, yo quiero que nuestro hermano inicie ya. Gloria a Dios, pastor Marbel Avendaño de Chiapas, México. Gloria a Dios. Yo escuchaba antes cosas muy duras de México. Gloria al Señor. Yo escuchaba cosas muy duras antes de Chiapas, creo, hermano Marbel, hace mucho tiempo, no sé, tal vez no estoy muy bien en la geografía, pero sé que es al sur de México, y escuchaba cosas muy duras, pero hoy en día solamente escucho avivamiento, 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 gloria al Señor. Qué bendición, hermano Marbel, con nosotros. Dios te bendiga, pastor, gloria a Dios. Es un privilegio para mí. Gloria a Dios. Pues estoy muy contento. Creo que mi rostro lo refleja. Gloria al Señor en este primer programa del año 2019 aquí en Guardianes del Aceite. Gracias, hermano Gerson, por esa introducción. Aleluya, es cierto. El año pasado fue un proyecto, ahora es otro proyecto. Gloria al Señor, y agradezco también a Dios por la vida de nuestra pastora Denise a Bayona, que está ahí en Edmonton, Canadá, gloria al Señor, y también a Tamita, que está ahí apoyando la gloria del Señor, y a cada guardián del aceite, que siempre estamos orando juntos ahí por todas esas necesidades
que se ponen en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Y la verdad nosotros hemos visto la misericordia de Dios, cada petición que se ha elevado es una bendición, gloria al Señor Jesucristo. Y pues estoy muy contento de estar aquí, como ya nos quedan pocos minutos, así que voy a apresurarme, gloria al Señor, aleluya. Y pues nos toca Génesis. Génesis en su palabra en el hebreo significa Bereshit. Bereshit, que traducido a nuestro idioma es al principio o en el principio. Y si usted lee Génesis 1:1, usted se va a dar cuenta que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Gloria al Señor, amén. Y Génesis es parte de los 5 libros escritos en la palabra de Dios, conocidos en hebreo como la Torá, que significa instrucción o enseñanza. Bueno, Torá en hebreo y en español instrucción o enseñanza, o también conocido como el Pentateuco, del griego penta, ¿no? De 5, y teuco es escrituras. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que toda lo que nosotros podemos leer en el Génesis es precisamente la creación de Dios, gloria al Señor Jesucristo. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de nuestro Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa para creer en Dios. Aleluya, amén. Una de las causas de la caída del hombre es desconocer a Dios, gloria al Señor. Así que la tradición judía atribuye a Moisés la escritura, la autoría de Génesis y de los primeros 4 libros, bueno, o sea, de Génesis, que como el primero, y los 4 libros siguientes, que son el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, como ya dije, esto lo conocemos en nuestro idioma, que viene del griego Pentateuco, ¿no? Y la misma palabra de Dios en estos libros menciona que el Señor dijo a Moisés en Éxodo 17:14 que escribiera esto para memoria en un libro, ¿no? Y dice, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek, ¿no? En este caso, pero le dijo al Señor que escribiera en un libro, y también en 24:4, Éxodo 24:4 dijo, y Moisés escribió todas las palabras del Señor, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, ¿no? Entonces, estamos leyendo que fue Dios quien instruyó a Moisés a escribir las palabras de de estos primeros 5 libros, gloria al Señor. Y dice Deuteronomio 1:24, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes a Moisés, dio órdenes a los levitas que llevaban el arca del pacto, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor nuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Quiere decir que Dios fue el que inspiró toda esta escritura de esos primeros 5 libros de la Biblia, aleluya, porque la misma palabra de Dios así lo dice. Mire, y luego el Señor Jesucristo, hablando de Moisés, dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Pero si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Quiere decir que todo lo que escribió Moisés lo escribió de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Entonces, es una inspiración del Señor. Y también, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y mujeres no se excluyan, porque hombre es género humano, aleluya. ¿Ve? Entonces, el libro de Génesis, estamos llegando a un acuerdo que fue escrito por Moisés por inspiración divina, aunque no es Moisés el que inició la religión, porque recuerde que antes de Moisés ya estaba Abraham, Isaac, Jacob, que eran los patriarcas, gloria al Señor Jesucristo, de donde salieron. Yo, bueno, obviamente nosotros conocemos la historia de José, y todo esto lo conocemos precisamente por el libro de Génesis. Así que Génesis es un libro muy importante porque es el principio de la escritura de la palabra de Dios. ¿En qué año fue escrito? Si usted se cuenta, si lee cosas históricas, etcétera, entre 1400 y 1440, antes de nuestro Señor Jesucristo, fue escrito este libro, aleluya, es lo que dicen la mayoría de los historiadores, gloria al Señor Jesucristo, amén. Y nos toca a nosotros, gloria al Señor, leer con mucha atención lo que Dios dice desde el principio. Voy a hacer una
breve descripción de lo que contiene el libro de Génesis. Por ejemplo, en los capítulos 1 y 2 se habla de la creación, cómo nuestro Dios creó todas las cosas y también cómo el Señor creó al hombre. Gloria al Señor. Amén. La caída de Adán y de Eva también está mencionada en el capítulo 3. El primer homicidio que está en la palabra de Dios, que cómo Caín mató a Abel. Aleluya. Amén. Y pues es algo pues tremendo y terrible, ¿no? La parte del diluvio que está entre los capítulos 6 y 10 del libro de Génesis, habla de la Torre de Babel, donde se crearon todos los lenguajes, aleluya, amén, en Génesis capítulo 11, y de los capítulos 12 al 50 se establece cómo Dios se enfoca en un plan de redención, aleluya, a través de nuestro Dios, por los 4 grandes patriarcas de Israel, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob y José, ¿no? Entonces, en el capítulo 12, gloria al Señor, el llamado del Señor a Abraham, aleluya, y cómo el Señor estableció su pacto con nuestro Dios, o sea, nuestro Dios estableció su pacto con Abraham, que es el padre, se le conoce como el padre de la fe también, y por adopción nosotros también somos pues hijos de Abraham, gloria al Señor. También menciona y concluye Génesis con la muerte de José y la inminente esclavitud de Israel en Egipto. Entonces, nosotros tenemos este libro, que es un libro muy completo, es un libro precioso, gloria al Señor Jesucristo, amén. Y en un bosquejo general, el comienzo de la historia humana en Génesis 1, aleluya, el origen del universo de la vida, en Génesis 1 del 1 al 20, hasta el 2, verso 25, el origen del pecado en el capítulo 3, orígenes de la civilización en el capítulo 4 y 5, lo que es el diluvio, como ya mencioné, el nuevo comienzo de la humanidad en Génesis 8, los orígenes del pueblo hebreo, que es el pueblo amado del Señor, donde Él tomó, aleluya, la ascendencia y decidió nacer ahí, gloria al Señor, que es en Génesis 11, el llamado y viaje de la fe de Abraham en Génesis 12 al capítulo 14, el pacto del Señor con Abraham en Génesis 15, hablando acerca del hijo de la promesa, el hijo de la esclava, habla de Agar en Génesis 16, y pues lo que es el llamado de Dios y la circuncisión de Abraham en Génesis 17, la promesa de Dios con Abraham, la tragedia de Lot en Génesis 18, habla de Abraham y Abimelech en Génesis 20, y pues de Isaac en Génesis 25 al 28, de Jacob del 28 al 26, y de José del 37 al capítulo 50 y hasta el último verso de Génesis. Entonces, eso es un panorama general. Yo hoy voy a hablar un poco acerca del Génesis 1, aleluya, y tengo algo para compartir y creo que vinculado, conectado con lo que estamos hablando, gloria al Señor Jesucristo, amén, Génesis 1, y tengo algo para ustedes hoy en este día, ¿no? Hablando de poner orden, de establecer disciplina, creo que estamos conectados porque el mismo mensaje prediqué yo en la iglesia, aquí en Tuxtla, gloria al Señor, aleluya, y tal vez con otras citas, agregar otras citas por un poquito más de tiempo, pero en la misma visión, quiere decir que no podemos ver resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo, tenemos que establecerlos metas espirituales, personales, íntimas, metas profesionales, metas intelectuales, metas sociales también, gloria al Señor, porque el Señor dijo que es necesario tener buen testimonio delante de Dios y también delante de los hombres, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, es importante que no seamos neófitos de la palabra, sino conocedores bien de la palabra de Dios y hacedores de la palabra de Dios, que esa es una parte esencial, gloria al Señor Jesucristo, amén. Pero hablando de esto, Dios me reveló algo. Y fíjese, en Génesis 1:1, en el principio, dice, en el principio, Bereshit, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Mire, un orden, los cielos y la tierra. Y lea usted el verso 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Aleluya. ¿Qué pasaría entre el Génesis 1 y Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Desorden. Algo pasó. Algunos teóricos y teólogos, más bien especialistas, hablan de la caída de Lucero hacia la tierra, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí claramente se ve un orden. Entonces, en ese orden se habla de cielos y tierra, pero
Dice el verso 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, si Dios crea algo con un orden, y luego el verso 2 me dice que hay desorden, habla también de nuestra vida. Gloria al Señor, amén. Cuando Dios nos crea con un propósito, con un principio, pero cuando nosotros vamos creciendo, hay muchas cosas que se desordenan de esos propósitos de Dios. La tierra tenía un orden al principio de la creación, pero nosotros leemos que estaba desordenada y vacía. ¿Qué es lo que empieza a hacer Dios? Empieza otra vez a ordenar y dice, y dijo Dios sea la luz, para empezar, ¿no? Porque las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero lo primero que hizo Dios fue la luz, aleluya. Y cheque, fue la luz, no fue el sol ni la luna, fue la luz, porque Él es la luz. Y vio que la luz era buena, dice, y separó la luz de las tinieblas. Quiere decir, lo primero que Dios hace cuando nosotros nos acercamos a Él es poner un orden en todo ese caos que existe. Y dice la palabra de Dios que no tiene comunión la luz con las tinieblas. Es como cuando usted llega a su casa de noche y usted enciende la luz, ¿qué es lo primero que hace la luz? Echa fuera las tinieblas. Y es lo que Dios hizo, aleluya, inmediatamente cuando Él creó la luz. Echó fuera las tinieblas y separó las tinieblas, aleluya, amén. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y es lo primero que tenemos que hacer cuando conocemos a Dios. Separar la luz, aleluya, de las tinieblas. Quiere decir, en nuestra vida, Dios quiere que separemos el pecado, que nos apartemos, y eso de separarse o apartarse de los pecados significa el origen de la palabra santidad. La palabra santidad significa apartado o separado para Dios, quiere decir apartado para Dios, escogido para Dios. Eso es lo que es santificado. Entonces, cuando alguien no tiene a Dios en su vida es un caos, su vida está desordenada. Su vida, como dice aquí, la tierra estaba desordenada y vacía, y así está la vida de todas las personas que no conocen a Dios, que no están interesados en conocer a Dios, que ignoran todo lo que Dios quiere. Y yo digo, usted y yo necesitamos que Dios venga a nuestra vida, que la luz de Jesús venga a nuestra vida y eche fuera todas las tinieblas. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Y ese vacío que había antes en nuestra vida, el Señor Jesús lo viene a llenar con su Espíritu Santo, con sus promesas, con sus mandamientos, estatutos, ordenanzas, amén, pero con toda su bendición también. ¿Por qué? Porque el Señor promete llenar nuestra vida con su Espíritu Santo. Y eso le da propósito, le da sentido a nuestra vida. Amén. Por eso hay muchas personas que viven sus vidas con un vacío acá, algo está faltando y no saben qué es. Y yo le voy a decir a esas personas que sienten que hay un vacío en sus vidas, es Dios que está faltando en sus vidas y necesitan acercarse a Dios. Aleluya. ¿Para qué? Porque pues necesita usted apartarse de la vida del pecado, porque usted fue diseñado para vivir una vida en santidad, apartado para Dios, escogido para Dios, con un propósito, aleluya, con un orden. Esta tierra sin Dios sería un caos, como lo dice aquí la palabra de Dios, desordenada y vacía, y las tinieblas gobernando. Eso es lo que pasa en la vida de una persona cuando Dios no llega a establecer el orden en ese caos. Entonces, por eso lo primero que Dios hizo fue quitar el caos y establecer un orden y establecer su luz y separar las tinieblas. Eso es sumamente importante que pasa en la vida de cualquier ser humano. Permitir que el Señor venga a poner orden, a llenar ese vacío que existe en la vida de las personas. Y para mí, Génesis 1:1 es la clave de una vida que cualquier persona puede tener. Porque negar que el Señor en ese momento fue, pero ahorita para nosotros es el creador de todo, incluso de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, porque Él dice la Biblia que Él nos formó con sus manos en el vientre. Yo estaba viendo un video esta semana precisamente acerca del origen, porque también en otras versiones dice que es el origen, aleluya, Génesis. Entonces, yo estaba viendo un video acerca de cómo es el ser humano cuando es concebido, desde que la semilla del hombre se introduce en la semilla de la mujer, que es el óvulo, y yo empecé a ver y la cuestión médica, que lo primero que se forma en el hombre es el corazón. O sea, eso es asombroso. Y luego vi otro video donde unos niños ya de 3 o 4 o 5 años, la mamá los deja en una habitación solos, ellos empiezan a llorar y ponen a la mamá en otra habitación y le ponen un micrófono en su corazón, y entonces el niño que está solo en la habitación empieza a escuchar por unas bocinas el latido
de la mamá, los niños se quedan callados, algunos empiezan a sonreír y se quedan tranquilos, se sientan y empiezan a así, o sea, se confortan con el latido del corazón. Fíjese, desde que somos creados en el vientre de nuestra madre, el Señor está, lo primero que el Señor crea es el corazón, y el corazón, la conexión de ese ser que está en el vientre con su madre, el latido del corazón. El corazón, aleluya, es la parte más importante del ser humano en la creación, porque es el que irriga sangre a todo. Yo pensaba que era el cerebro y no, es el corazón. Entonces, por eso dice el Señor, hijo mío, dame hoy tu corazón. El Señor quiere tener nuestro corazón para que Él pueda habitar y Él pueda sacar las tinieblas de nuestro corazón y Él pueda poner su luz. Y cheque, primero el Señor creó la luz, separó las tinieblas y después de eso, aleluya, dice, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Quiere decir que en nuestra vida, gloria al Señor, así tiene que ser. Amén. Hay momentos en que nosotros vamos a tener el día para trabajar y gracias a Dios tenemos la noche para descansar. Aleluya. Amén. Pero hay algunos que dicen que fueron miles de años la creación. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que fue un día. La tarde, dice la mañana y la tarde de tal día. Dice, y Dios, dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Fíjese. Entonces, Dios está hablando de una tarde y una mañana en ese día, en un solo día. Entonces, el poder de nuestro Dios es tan grande, gloria al Señor, que sobrepasa el entendimiento humano por obviedad. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Y entonces después el Señor dijo, júntense las aguas, se juntaron las aguas, hizo la tierra, y el Señor dijo, y produjo todo el Señor, todo lo que son las plantas, y también el Señor creó las lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Pero ya el Señor había creado la luz, las tinieblas, el día y la noche, antes de crear el sol, la luna y las estrellas, que son la lumbre del día, de la noche, y todas las estrellas que el Señor creó. Aleluya. Amén. O sea, todo, las demás galaxias, los demás, todo lo demás del universo, y todo lo tiene el Señor en su mano. Aleluya. Así que el Señor dijo, produzca todo, produjo todo, hizo al hombre, gloria al Señor, y aunque dice, hagamos, la Biblia dice, Dios hizo al hombre, gloria al Señor, amén. Y aquí en Génesis 1 lo relata, aleluya, como el proceso, pero ya a partir de Génesis capítulo 2, aleluya, amén. Entonces ya relata cómo el Señor lo hizo, porque algunos creen que Dios hizo otro hombre y luego que hizo Adán. Esto descártelo, por favor, porque la Biblia enseña, gloria al Señor Jesucristo, que también, y esto me lo acaban de compartir hace poco, aleluya, que también ya la Biblia hablaba de la destrucción de Sodoma y Gomorra 6 o 7 capítulos antes de que en realidad se hiciera. Entonces, igual es aquí. La Biblia habla de la creación del hombre en Génesis 1, pero en Génesis 2 relata el proceso. Entonces, no se confunda. Solamente la Biblia dice que de Adán y de Eva el Señor hizo toda la humanidad. Aleluya. Amén. Y eso está también en el Nuevo Testamento. De un hombre, dice la Biblia. Amén. De una sola sangre, de un solo linaje. En Hechos capítulo 17 usted lo puede leer. De un solo linaje hizo Dios a toda la humanidad. De un solo linaje. No se habla de dos hombres o de dos creaciones de hombres acá y luego otros hombres. Y hay quienes hablan hasta de 3 creaciones de hombres. O sea, eso es inconcebible. La Biblia habla de un solo linaje hizo el Señor a toda la humanidad. Y cheque Hechos 17 si tiene usted dudas. Gloria al Señor. Amén. Entonces, en Génesis 2 relata el Señor la creación, aleluya, el hombre, gloria al Señor Jesucristo, y que el hombre Dios lo puso en el huerto del Edén, gloria al Señor Jesús. Amén. Y también relata la creación de Eva. En Génesis capítulo 3 relata el primer pecado, gloria al Señor Jesucristo, del hombre, porque recuerde que el primer pecado que se cometió en la historia, aleluya, es el de Lucero, porque antes de la creación del hombre estaba la caída de Lucero, aleluya, y por eso Lucero ya estaba aquí en la tierra, gloria al Señor, amén. Usted se da cuenta que la serpiente antigua, que es llamada Satanás, el engañador o el mentiroso, el padre de mentira, o el opositor, que eso significa su nombre, ya estaba aquí y estaba en el huerto del Edén. Entonces, ese fue el que engañó
sedujo a Eva, Eva dio a su marido, y vemos cómo la muerte entra por un hombre a la humanidad y entró por la desobediencia de Adán y de Eva. Gloria al Señor Jesucristo. Pero algo quiero decir acá, gloria al Señor Jesucristo, y es que en la creación, gloria al Señor, del hombre, nosotros vemos que Dios tiene una conexión completa con el hombre, una relación constante, una comunión constante con el hombre. Porque cuando lo pone en el huerto del Edén y el hombre peca, lo primero que Dios hace, y no es que Dios no supiera dónde estaba Adán, le dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde andas? ¿No? Entonces, yo voy a decir, Dios sabe todo. No es que Dios no supiera dónde andaba Adán, sino quería que Adán se disculpara, pidiera perdón, pero no fue eso. Porque cuando nosotros vemos que la serpiente engaña, seduce y engaña a la mujer, recuerde que ellos eran inocentes, que no había pecado. Muchos dicen, ¡ay, que desobedeció Eva! Pero recuerde, Eva era inocente, Eva era pura, Eva no tenía conocimiento del pecado. El pecado entra por la desobediencia, porque Eva, después de que come, se da cuenta que fue engañada y que cometió pecado de desobediencia. Antes no lo pudo haber sabido porque era inocente. Entonces, para algunos que cuestionan generalmente, es que Eva, recuerde que Eva es su madre. Y cuando hable de Eva, hable con respeto, porque es la madre de todos los seres vivientes. Gloria al Señor, aleluya. Y recuerde que era inocente, que ella no sabía que era el pecado, no sabía que era desobediencia, y por eso fue engañada. Pero a diferencia de Eva y de Adán, que también era igual, inocente, que no tenía pecado, a diferencia de ellos dos, usted y yo sí sabemos qué es lo malo y debe dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Otro aspecto importante, gloria al Señor Jesucristo, amén, es la actitud de darle la responsabilidad a alguien más de lo que nosotros debemos tomar responsabilidad. Y es que cuando Dios habla con Adán, le dice, ¿qué hiciste, Adán? Inmediatamente Adán le pone el dedo a Eva y le dice, la mujer que me diste. Y luego cuando Dios le pregunta a Eva, ¿qué hiciste, Eva? En la serpiente. Y fueron delegando la culpa, las responsabilidades a alguien más de lo que ellos habían hecho. Yo me he puesto a pensar, incluso he hablado a la iglesia y he dicho esto, ¿qué hubiera pasado si Adán hubiera admitido su responsabilidad, hubiera admitido su culpa, hubiera confesado su pecado en lugar de esconderse? Yo creo que Dios hubiera perdonado y hubiéramos seguido viviendo en un Edén. Pero nunca lo sabremos porque eso no pasó, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero lo que sí podemos hacer es algo que yo le voy a sugerir hoy para terminar esta reflexión. Pida perdón a Dios, confiese sus pecados. En este inicio de año, yo le voy a sugerir que tome tiempo con Dios a través de la oración, de la lectura bíblica. Y también diariamente confiese sus pecados, porque eso va a mantener libre su alma de cualquier peso. La Biblia dice en Hebreos 12 que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cómo se hace eso? Confesando todos los días nuestros pecados con Dios. Si Adán hubiera confesado sus pecados, yo creo otra hubiera sido la historia. No lo sabemos porque no pasó, pero su historia puede ser diferente. Usted confesándose diariamente con el Señor, estableciendo al Señor para que la culpa no sea un arma que el enemigo usa contra usted. Confiésese, viva con una conciencia limpia con su Dios para que usted pueda perseverar, para que usted permanezca en el camino de Dios con fortaleza. Porque dice la Biblia, el que cree está firme, mire que no caiga. Así que no se crea tan firme, ore, busque a Dios todos los días, lea la palabra de Dios. Amén. Pues está aquí Guardianes, gloria al Señor, para recibir la palabra de Dios todos los días. Así que no tiene pretexto, como dice la Biblia. Amén. Busquemos a Dios. Este 2019 va a ser un año de mucha bendición. Aleluya. Y pues yo confieso, aleluya, amén. Creo con todo mi corazón, tengo la convicción y la certeza de que este año va a ser de mucha bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesucristo. Hermana Denise, gracias por este tiempo. Aleluya. Y pues le dejo la cámara y los micrófonos a usted. Gloria al Señor Jesucristo. Un abrazo fuerte a todos. Gracias, Pastor Marvel. Dios me le bendiga a usted también. Gloria al Señor. Y qué precioso. Enfoque a la Biblia. Amén. Este va a ser nuestra programación después de cada servicio matutino. Continuamos con este precioso estudio, Enfoque Bíblico. Amén. Gracias, Pastor Marvel. Gracias, mi hermano Gerson Rosso, por estar al frente de este proyecto. Y continuamos hacia adelante, amén, porque, hermanos, seguimos como la luz de la aurora, de aumento en aumento, esperándoles para mañana con la ayuda del Señor.
Y no sin antes irnos y notificarle que estamos orando por este maravilloso proyecto que con la ayuda del Señor Jesucristo y con sus oraciones vamos a estar llevando a cabo muy pronto. Amén. Les estaremos dando la fecha exacta. Pero nuestra meta, hermanos, que hemos trazado, que hemos escrito, que estamos planificando más y más, es poder llevar en vivo un instituto bíblico. Amén. Gloria al Señor. Instituto Bíblico Internacional Guardianes. Es nuestra meta este año. Así que ayúdanos en oración porque queremos seguir extendiendo la palabra del Señor Jesucristo. Sin más, estamos invitados. Amén, gloria al Señor Jesús, para mañana a las 5 de la mañana, hora Edmonton, Canadá.